La Propuesta Radio presenta Ópera Federal, espacio de actualidad para hablar sobre ópera argentina, charlar con sus protagonistas y recorrer su historia. Ópera Federal, con Andrea Toraño. Música y arte sin límites. Una producción de La Propuesta Radio. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Andrea Toraño y esta es la segunda entrega de Ópera Federal. Este número 2 de Ópera Federal va dedicado a George Floyd. Para los que no saben, George Floyd fue hace muy poquito víctima de la violencia policial en Estados Unidos. Para los que no se enteraron. Y este asunto, esta muerte de este afroamericano, nos pegó así como cachetada a todos. Y volvió a poner sobre el tapete un tema que parecía por ahí para muchos ya superado, que es el tema de la discriminación racial. Y el argentino tiene, nosotros, todos, tenemos como esa idea de que en Argentina no existe el racismo. Que el racismo es el problema en otros países, en Estados Unidos, que tuvieron los negros con las plantaciones de algodón. Argentina fue un país esclavista como cualquier otro, hasta que llegó la ley de libertad de vientres, no sé. Acá hubo negros esclavos, y aquí estamos los descendientes de esos negros esclavos. A veces, cuando preguntan, ¿dónde están los negros en este país? ¿Dónde hay negros en Argentina? Normalmente la respuesta es, no hay. En Argentina no hay negros. Y si los hay, son de Nigeria, o son de otros países, o son que vinieron hace poquito. No. Acá estamos los descendientes de todos esos negros esclavos traídos en la época de la colonia y hasta no hace tanto. No fue hace 1000 años, fue hace poco. Si nunca sufriste de discriminación racial o ningún otro tipo de discriminación, me alegro por vos. Alguna vez, para los que alguna vez sufrieron de discriminación racial o quizás ni se enteraron, ¿sí? Porque a veces la discriminación es algo muy mínimo, no tiene que ser algo muy alevoso para que sea discriminatorio. También va este programa. Y si tuviste la suerte de nunca sufrir discriminación, también va este programa. Es para todos. Mi granito de arena es no seguir sumándole al odio más bronca. Voy a hablar de música porque Ópera Federal es un programa de música y de divulgación. Y divulgar es educar, ¿sí? Es un poco pretencioso lo que digo. Y creo que con la educación se pueden hacer muchas cosas. Ya un demócrata hace algunos años lo había dicho. Y una de las cosas que se puede hacer es combatir el odio. En estos tiempos de pandemia, la educación es una excelente vacuna contra el odio y contra el miedo. Quizás en alguno de los videos, hay un videito de menos de un minuto por ahí dando vuelta, que es el video que se utiliza para hacerle la propaganda a este programa. Y yo hablé de que existía un punto en común. Planteé la pregunta, digo, ¿cuál es el punto en común entre Jack el Destripador
Nuestro general, don José de San Martín, la ópera y los afroporteños. Y esta pregunta y su respuesta es parte del homenaje, o el recordatorio en realidad, a George Floyd también. Y tiene que ver, porque voy a hablar de otro afroporteño, o perdón, voy a hablar de otro afro, pero va a ser un afroporteño, porque los negros no desaparecimos, no nos morimos con la fiebre amarilla ni en la guerra del Paraguay, sino que estuvimos bien vivitos y coleando, y fuimos parte, y somos parte de la historia argentina. De este negro en particular voy a hablar, que se llamó Zenón Rolón. ¿Quién es Zenón Rolón? Zenón Rolón fue un compositor argentino nacido en Buenos Aires de padres de esclavos libertos, perdón. Nació en una familia acomodada, sí, no era pobre. Zenón era de una familia de plata, un tipo con una educación muy prestigiosa. Se fue a estudiar a Italia, estuvo allá viviendo 6 años. Y cuando vuelve acá a la Argentina, era toda una figura, una celebridad. Zenón Rolón disfrutó de la fama y reconocimiento en vida. Y era uno de los... Para explicar el lugar que ocupaba Zenón Rolón, no solamente dentro de la comunidad afroporteña de ese momento, sino que también ocupaba un espacio importante en la sociedad porteña en general, ¿sí? Él era, vamos a decirlo así, el director de una orquesta. Esta era la orquesta oficial de un hotel que se llamó en su momento Hotel Las Delicias. El Hotel Las Delicias era un lugar muy top, muy top, en lo que después se iba a llamar Adrogué. Fue una propiedad comprada por Esteban de Adrogué, y ahí se tiraban las fiestas más fastuosas de los carnavales, los bailes de disfraces, y Zenón Rolón y su orquesta eran los encargados de amenizar esas altas festicholas. Este hotel llegó a ser tan importante en su momento que el servicio de tren, del Tren Roca, lo que después se iba a llamar el Tren Roca, tenía un servicio, valga la redundancia, de las 2 de la mañana que traía a los invitados del hotel a Buenos Aires. Eso es topetitud. Que te pongan un tren para volver de la joda. Bien. Zenón Rolón, este señor, tiene como en su haber más de 80 piezas musicales. Es muchísimo. Es un número bastante importante de piezas musicales, de las cuales entre todas esas piezas hay óperas, hay zarzuelas, hay música sacra, algún que otro tango por ahí dando vuelta, pero se dedicó en su mayoría, la mayoría de su esfuerzo, a hacer música clásica, ¿sí? De Zenón Rolón no hay una gran cantidad de registros, lamentablemente, pero hace unos años atrás, recientemente, un tal Lucio Videla, director de orquesta y arqueólogo, diría también, se puso a buscar ópera argentina. Y estoy hablando de ópera argentina a través de Zenón Rolón, a través de Lucio Videla, al cual le tenemos que agradecer en parte volver a descubrir un montón de autores nuestros, porque la ópera argentina existe también. Como existen los afrodescendientes, como existen los negros en la ópera, existe la ópera argentina, de la cual vamos a hablar en algún momento cercano también, pero le vamos a dedicar un programa entero. Lucio Videla en la batuta, Isabel Mínguez en la voz de Isabel Mínguez, mezzo soprano, argentina, es nuestra, oriunda de Avellaneda. Juntos van a poder escucharlos en el próximo video que van a ver, para escuchar
el número 6 de las 7 palabras de Cristo en la cruz, que es una obra que Zenón escribe para el tiempo de Semana Santa. Espero que se conmuevan tanto como me conmoví yo cuando la escuché la primera vez. De ese dolor del Cristo en la cruz a través de la voz inmensa de Isabel Mínguez y la batuta excelta de Lucio Videla. Espero que lo disfruten. Desayunos Millennium. Elaboración artesanal de desayunos y meriendas. Desayunos especiales con creatividad, diseño y sabor exquisito. Te enviamos en un presente todo el amor que esa persona siente por vos. Realizamos envíos a todo Córdoba. Consultas y pedidos a www.millenniumdesayunos.com o encontranos en las redes sociales. La Propuesta Radio presenta. Bienvenidos otra vez más. Continuamos con la siguiente parte de este programa dedicado a Zenón Rolón, dedicado también a George Floyd. Bien. Yo al comienzo del programa dije que había una conexión entre el general San Martín y los afroporteños. Bien, acá voy con la respuesta. Con los afroporteños y con
los afrodescendientes en general, ¿sí? No solamente de los afroporteños. Bien, continúo. Corría el año 1877. Presidencia de Avellaneda. ¿Sí? Avellaneda viene con una idea. Dijo, vamos a traer de vuelta los restos del general San Martín. Recordemos que el padre de la patria fallece en Francia y deja en su testamento una última voluntad. Él pedía que su servicio funerario fuera sobrio, muy acorde al carácter del padre de la patria, que fuera algo sobrio, modesto, sin grandes pompas. No le interesaba para nada eso a San Martín. Pero tenía una última voluntad. Él quería que su corazón estuviese enterrado en su patria, que pudiera volver a la Argentina, aunque sea en sus restos. Iba a tardar 130 años en volver San Martín a la Argentina. Sus restos finales iban a ser traídos en barco desde Francia, iba a tardar un mes. Y en 1877 comienza todo este proceso burocrático de la mano de Avellaneda, y Avellaneda va a tardar 3 años en ver concretado el proyecto. Para las cosas buenas nos tomamos el tiempo, eso seguro. Bien. En 1880 finalmente llegan los restos, y adivinen a quién le van a encargar la marcha fúnebre para hacerle honor a San Martín. Sí, a nuestro amigo Zenón Rolón. Tal es así que no solamente va a componer la marcha fúnebre, sino que él personalmente va a dirigir la orquesta que va a acompañar a la procesión, que va a ir desde el puerto de Retiro, más o menos donde hoy está la estación de Retiro del tren. Van a recibir el féretro, lo recibe Sarmiento, y cuentan las crónicas del momento que se reunieron entre 30.000 a 100.000 personas para darle el saludo final al padre de la patria. Mira, es una cantidad enorme de gente. Enorme, enorme. Los cortejos fúnebres van a empezar, como ya dije, desde Retiro, van a ir hasta todo, van a recorrer Florida y van a llegar a la Catedral de Buenos Aires. Les voy a contar una anécdota no alegre, sino cuando me entero de esto, la verdad que es como decir, pero ¿en serio? ¿En serio? Cuando llega el féretro, se dan cuenta, o sea, los que han en algún momento, algunos de nosotros hemos visitado la catedral, hay un mausoleo. Cuando van a depositar finalmente el féretro ahí, se dan cuenta que no entra, que las medidas las tomaron mal y tuvieron que acomodar el cajón como pudieron. O sea, da bronca, vamos a decir, da bronca. Ni siquiera pudimos hacer eso bien. Bien, la cuestión es que tuvieron que acomodar el féretro como pudieron, y de hecho el féretro aún sigue, a ver, está puesto inclinado. Aquí yo les comparto una imagen de cómo está ubicado, cómo es el mausoleo y cómo está ubicado el féretro finalmente. Dios, esto nos pinta como país bananero que somos. Solamente nos puede pasar a nosotros. Bien, continuemos con nuestra cuestión. Esta es parte de la respuesta que les quería dar. La siguiente parte de la respuesta va a venir. San Martín, el nombre de San Martín va a seguir conectado con el tema afro a través de la mano de Cayetano Silva. ¿Quién es Cayetano Silva? Bien,
Cayetano Silva era hijo también de esclavos libertos, al igual que Zenón, o sea, son más o menos, ambos músicos son contemporáneos, o sea, Cayetano Silva creo que nació un par de años después que Zenón. No tengo la fecha de nacimiento exacta, pero sé que no se llevaban mucha cantidad de años. Cayetano Silva nació en Uruguay, después hizo sus estudios en Rosario, se convirtió en director del 7º Regimiento de Infantería y era violinista, compositor y maestro también de música, o profesor igual que Zenón. No tiene un legado musical tan grande como Zenón, se dedicó más a la docencia que a la composición. Una vez radicado en Rosario, va a pasar el tiempo, va a formar familia, decide retirarse del regimiento y se muda a Venado Tuerto. Estando allí, escribe, y acá está la conexión con San Martín. Son conexiones indirectas, pero todo tiene que ver con todo. Escribe la Marcha de San Lorenzo. Y acaba otra paradoja más de la historia. La Marcha de San Lorenzo no estaba al principio destinada a nada relacionado con San Martín. Cuando Silva escribe la marcha, estaba pensando en Pablo Riccieri. ¿Sí, de la autopista? Ese mismo. Riccieri fue ministro de guerra, ¿sí? Fue ministro de guerra de la Nación mientras Silva estaba vivo. Y Silva le dedica esta marcha. Riccieri le pide que cambie el nombre y le ponga San Lorenzo porque él había nacido en San Lorenzo. ¿Sí? Hasta acá nadie estaba pensando en San Martín, mi querido y sensual suscriptor. La cuestión es que un 30 de octubre se estrena en San Lorenzo la marcha. Y fue tal el éxito que tuvo la marcha, vamos a decir que musicalmente es hermosísima, que ese mismo día la nombraron el himno oficial del ejército argentino. Y 7 años más tarde le van a cambiar la letra para que tenga conexión con el general San Martín. Y le hicieron las modificaciones que son que conectan, digo, con el tema de San Martín. Tema, paréntesis, ahora entiendo por qué se lo menciona a Cabral. Y para los que no saben, Cabral era negro. ¿Sí? Esa es otra conexión. No a través de la música, pero sí a través, digamos, fue un soldado que sirvió bajo las órdenes de San Martín y ni más ni menos le salvó la vida. Bien. Acá termina nuestra conexión San Martín con los negros.
Travesía de Belleza es donde vas a encontrar make-up, accesorios y tendencia. Brindamos asesoramiento personalizado y precios fantásticos. Seguinos en todas las redes sociales y llámanos al 11 61 46 88 72. Vení, unite a esta travesía de belleza. Si nos llamás de parte de la propuesta radio, con la compra te enviamos un regalito especial sin cargo. Vení, unite a esta travesía de belleza. Gracias por estar ahí. Bueno, ya vamos redondeando, vamos terminando. Creo que lo que acaban de escuchar no necesitó ni siquiera presentación. Es una que sabemos todos. Les cuento, el aria que acabamos de escuchar se llama Summertime y pertenece a la ópera Porgy and Bess. Y yo sé que aquellos que tienen 30 y picos largos, jovencísimos 30 y picos largos, por supuesto, o más, esto les tiene que haber sonado conocido. Esto fue parte de la campaña publicitaria de la vieja y querida y hoy no sé si ya te ves extinta tarjeta Diner. Pero en vez de Summertime era Diner's Time, hace mucho. Esta área en particular tiene una característica que goza de un privilegio particular. Es la única área que al menos yo conozco, ¿sí?, que goza de una fama tan grande, un reconocimiento tan grande, fuera del ámbito lírico. Esta área tiene muchísimas versiones de cantantes líricas y tiene muchísima cantidad de versiones de cantantes de jazz. Y no tan de jazz. Y se me vienen dos a la cabeza, dos versiones que son célebres, que para mí no hay nada por encima de esas versiones. Una es la de Ella Fitzgerald junto a Louis Armstrong. ¡Por Dios! Que vale la pena mencionar. O sea, no importa si este es un programa de ópera, es una versión que hay que mencionar. La otra versión que sí o sí hay que mencionar es la de Janis Joplin con Jimi Hendrix. Búsquenla en YouTube, la van a encontrar y lo van a disfrutar. Impresionante. Esta área pertenece al primer acto de la ópera, la canta el personaje de Clara. La versión que acabamos de escuchar, la canta Golda Schultzman, una soprano jovencísima y afro. Ella es afroamericana. Esto responde a la pregunta de ¿dónde están los afros en la ópera? Cantando. Y como ella hay un montón de casos. Los prejuicios, donde esta cosa de porque sos así, perteneces a determinadas cuestiones y estás destinado a hacer determinadas cosas, son prejuicios, no se sostienen con la realidad. La ópera tiene cantantes maravillosos de ascendencia africana. Los que se me vienen a la cabeza, J.C. Norman, Grace Bunbury, ahora más modernos tenés, o más actuales, a quien acabamos de escuchar, a Jeanette Bridges. Busquen, hay cantantes maravillosos, jóvenes, talentos, bueno, en fin, que dedicados a la ópera. Hay alguien a quien quiero agradecer, que me ha hecho conocer la historia de mi linaje un poco, que es a Norberto Pablo Sirio. Y aquellos que tengan ganas de conocer un poco más de la africanidad en Argentina, los invito a visitar el museo virtual, ¿sí?, que se llama Museo Virtual de la Cultura Afroargentina de Tronco Colonial. Es una página de Facebook armada, pensada por el generoso Norberto Sirio. Ahí van a encontrar un montón de documentación, fotos, un montón de información sobre la cultura afro en Argentina, ¿sí? Eso es algo que les quería comentar. Pueden visitar los perfiles de Misibamba, que también es una agrupación que se dedica a mantener la memoria viva de los afrodescendientes y de sus ancestros. O pueden visitar en el Instagram la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, que también se dedica
a la representación de la cultura afro y mantener la historia viva de nuestras raíces. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, o al menos que no los haya aburrido. ¿Sí? Les ruego, les suplico amablemente y con mucha insistencia de que se suscriban, para que este canal, el canal de la propuesta, siga creciendo. Por algún lugar, nunca sé si es a la izquierda o a la derecha o qué ¿no? Hay una campanita que dice suscríbase. Por favor, suscríbase y conviértase en otro sensual suscriptor de la página de la Propuesta Radio. Los espero el próximo jueves con otro tema de interés relacionado a la música, relacionado a nuestra historia, relacionado a nuestra memoria. Los pueblos que saben de dónde vienen, saben hacia dónde van. Que tengan una buena semana y muchas gracias por estar ahí. Ópera Federal. Espacio de actualidad para hablar sobre ópera argentina, charlar con sus protagonistas y recorrer su historia. Ópera Federal, con Andrea Toraño. Música y arte sin límites. Una producción de la Propuesta Radio. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% naturales, respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio web www.ansorgánico.com. Producción y realización de la Propuesta Radio.